Vamos a partir hablando entonces del síndrome aórtico agudo y cómo no perder su diagnóstico. ¿Ok? La idea de esto es no enfocarnos en el tratamiento, sino que en el diagnóstico, porque cada vez que nosotros vemos pacientes, digamos, que consultan por dolor torácico, nos encantaría poder tener un blanco perfecto. El poder ver un paciente decir infarto agudo del miocardio, una embolía pulmonar, qué sé yo, un neumotórax o dolor torácico de bajo riesgo, costocondritis, etcétera. Pero sabemos que la realidad no es así. Y dentro de los diagnósticos emergentes en relación al dolor torácico, hay diagnósticos que son un poco más difíciles de realizar. Hoy por hoy, algunos diagnósticos de patología emergente son súper fáciles o bastante más estandarizados, donde la sospecha clínica está más clara y tenemos muy buenas reglas predictivas clínicas, como en el caso de la embolía pulmonar, y podemos aplicar Geneva, Wells, PERC. En el síndrome coronario agudo podemos ocupar HART o la escala predictiva que ustedes quieran. Sin embargo, cuando hablamos de la aorta o el síndrome aórtico agudo, la verdad que no existe una sola escala que nos permita enfrentarnos de una manera estandarizada al problema de la disección aórtica o la aorta aguda. De hecho, esto es tanto así que el mismo señor William Osler, el padre de la medicina moderna, ya decía que no hay ninguna otra enfermedad que nos lleve a la humildad del médico como el aneurisma de la aorta, en otras palabras, por el diagnóstico, lo difícil que es. Y un gran amigo mío que es Billy Malone de Aorta Will Fuck You Up. Así de simple. En algún minuto se te va a pasar, en algún minuto vas a perder el diagnóstico porque es una de las patologías graves con muy alta mortalidad que lamentablemente la presentación puede ser muy difícil. ¿Qué tan alta mortalidad? Si estamos hablando de una disección tipo A, hasta un 27%, pero el mayor problema no es tan solo eso, sino que tiene, uy, me falló una animación, no importa, tiene una mortalidad que va aumentando, ahí está, eh, por cada hora que retrasamos el diagnóstico. O sea, un paciente que nos demoramos 4 o 5 horas en hacer su diagnóstico, su mortalidad ya aumentó entre un 8 y un 10%, ya partiendo con ese 27% basal. Es de ahí tan importante ser muy eficientes y eficaces en la detección y diagnóstico de esta patología. ¿Ya? Y lamentablemente esto es una realidad. En la aorta en algún minuto nos vamos a equivocar. Eso está principalmente dado por la gran variedad de presentaciones que vemos en los pacientes con un síndrome aórtico agudo. No es una presentación única, no es un solo tipo de dolor, un solo tipo de síndrome como tal. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es desenmarañar un poquito el por qué es tan complicado el diagnóstico de aorta aguda y cómo poder ayudarnos y en qué pacientes sospecharla. Y de qué manera también hacer el diagnóstico, por supuesto. Entonces, primero que nada hay que entender cuáles son los problemas para el diagnóstico del síndrome aórtico agudo. Y lo primero es el tamaño. ¿Ya? La aorta es uno de los órganos más largos del cuerpo humano. Por lo tanto, su clínica de presentación va a variar mucho dependiendo el nivel en el cual esté afectada. No es lo mismo tener un aneurisma roto a nivel infrarrenal del punto de vista de la presentación a una disección torácica tipo A. Por lo tanto, los síntomas van a ser muy dependientes del sitio afectado, el tipo de dolor, la ubicación de este, los otros síntomas acompañantes. ¿Ya? Por lo tanto, la cantidad de patologías por la cual debemos sospechar una patología aórtica aguda es mucha, es muy amplia. Básicamente, cualquier paciente que le duela desde el cuello hasta la ingle puede tener una disección aórtica o un síndrome aórtico agudo. Lo segundo, que ya lo empecé a nombrar, es que no es tan solo una sola patología. La verdad es que hay tres grandes patologías las cuales nos molestan. ¿Ya? La disección, el hematoma intramural y la úlcera perforante. La disección es la más frecuente, la cual sabemos cuando hay esta ruptura de la íntima y se empieza a disecar la capa muscular de la aorta, generando este falso lumen que todos conocemos y que tanto miedo nos da. ¿Ya? Las clasificaciones clásicas, según de Becky o de Stanford, dependiendo si son ascendentes o descendentes. Y sabemos que tienen implicancias pronósticas y terapéuticas. ¿Ya? Las disecciones tipo E se prefiere habitualmente el manejo médico en la mayoría de los pacientes, mientras que la disección tipo A es una emergencia quirúrgica.
el hematoma intramural, por su lado, ya es un día un 20% de los pacientes que se presentan con un síndrome aórtico agudo, y claro, puede partir de manera sintomática, tiene algunos temas en relación al diagnóstico y además se pueden romper, ¿ya? Y cuando se rompen podemos tener una ruptura retroperitoneo, que suele ser grave pero más contenida, o una ruptura a pared, perdón, a peritoneo, a abdomen, que se presenta en la gran mayoría de los pacientes como una muerte súbita. Y finalmente las úlceras, que las úlceras también pueden ser perforantes, y este sí que es un diagnóstico muy difícil de hacer desde la medicina de urgencia, en la cual este 2 a 11% de pacientes se presenta con una placa de colesterol que se comienza a ulcerar y empieza a atravesar la pared, y que puede terminar efectivamente con un desastre vascular final del paciente. Ahora, lo importante es entender que estas patologías, además, no tan solo son aisladas, sino que se superponen. ¿De qué manera? De que un hematoma o una úlcera pueden terminar en una disección. Por lo tanto, la presentación de la disección no es necesariamente el paciente hiperagudo, sino que puede tener un dolor que se presentaba un par de días antes. Lo tercero es que la clínica nos sirve para hacer rule out. La clínica, la precisión que tenemos sobre el paciente no nos permite hacer diagnóstico, perdón, no nos permite hacer el descarte, ¿ya? Este es el libro clásico del cual yo estudié en ese minuto medicina, ahí por el año 2000, que era el libro clásico de semiología que se ocupa acá en Chile, y lo que te decía este libro es que el dolor habitualmente era un dolor torácico, súbito, que el paciente describía como desgarrador y irradiado dorso, que habitualmente los pacientes estaban hipertensos y a veces se asociaba a esfuerzos físicos, el tipo que estaba levantando una caja y de repente siente este dolor que lo desgarra y siente que lo está rajando por dentro, ¿ya? Pero la verdad es que eso no es tan real, ¿ya? Esa no es la presentación habitual del síndrome aórtico agudo, ¿ya? Y vamos a ir viendo por qué. De partida, el motivo de consulta asociado al dolor, al síndrome aórtico puede ser dolor torácico, puede ser dolor abdominal, puede ser dolor lumbar, ¿ya? Puede ser el paciente que llega por un shock indiferenciado, puede ser un paciente que tiene algún tipo de alteración a la perfusión, y me refiero no tan solo a la isquemia crítica de una extremidad, también puede ser un infarto medular o un accidente cerebrovascular. Todos estos pacientes también pueden ser parte de los pacientes que se están disecando o presentando una aorta aguda. Y obviamente un síncope como uno de los cuadros también clásicos de presentación. Entonces, no solamente es el dolor del pecho, ¿ya? Habitualmente, ¿cuál es el paciente en el cual pensamos más en la aorta? Es este paciente habitualmente sobre los 40 años y que tiene dos grandes factores de riesgo. Uno, o tiene una coagulogenopatía y sobre todo el síndrome de Marfan, o número dos, tiene alguna alteración de las aortas. Y de las aortas me refiero tanto a la válvula como a la aorta como tal. Cirugías valvulares aórticas o recambios valvulares aórticos, presencia de una aorta bicúspide congénita, el antecedente de haber tenido un aneurisma aórtico o tener antecedentes de una cirugía aórtica. Todos estos pacientes que vienen por cualquiera de estos motivos de consultas que vimos antes, es el paciente en el cual vamos además a pensar en una disección aórtica, ¿ya? La historia del dolor es muy cambiante cuando uno ve el registro de disecciones aórticas. El 80% de los pacientes refiere dolor al pecho, ¿ya? La mitad de los pacientes dolor abdominal y un 60% dolor dorsal. Pero si ustedes van mezclando esos porcentajes, la presentación puede ser muy variable paciente a paciente. Y para complicarnos la vida, un 5% de los pacientes se presentan sin dolor. Entonces aquí yo les quiero preguntar, ¿cómo vamos a sospechar una disección aórtica en un paciente que no le duele el pecho? Yo ya vi uno una vez en la vida, por suerte lo agarramos, pero era un paciente relativamente fácil porque tenía antecedente de un aneurisma aórtico y llegó severamente choqueado, pero no le dolía nada, ¿ya? Entonces, claro, el dolor es uno de los síntomas cardinales, pero hay que entender que ni siquiera todos los pacientes van a venir por dolor. 5% de los pacientes con una disección aórtica pueden no manifestar dolor. La historia clásica del paciente severamente hipertenso también es mentira, ¿ya? La mitad de los pacientes se presentan hipertensos, ¿ya? Un 35% de los pacientes normotensos y un 16% en total está ya sea con cifras tensionales más bien bajas o severamente choqueado ya. Por lo tanto, esto de que el paciente se presenta con sistólicas de 240 no es real en la mitad de los pacientes.
¿Qué cosas vamos a pillar en el examen físico? Nuevos soplos, ya sean cardíacos o abdominales, ¿ya? Signos de hipoperfusión nuevamente, como por ejemplo de una extremidad, signos de focalidad neurológica, que puede ser central o medular, ¿ya? Y asimetría de pulsos. Ojo que las presiones diferenciales son sensibles, pero muy poco específicas. Más o menos un 20% de la población puede tener presiones diferenciales alteradas y no tener, obviamente, una disección aórtica. Entonces, la historia clínica y el examen físico por sí solos no sirven para hacer rule out, porque puedo tener un paciente sin dolor, puede tener un paciente que está normotenso, ¿ya? Y que puede consultar solo por lo que podría parecer inicialmente una isquemia crítica de la extremidad inferior, por ejemplo, ¿ya? Lo cuarto es que los métodos diagnósticos tienen limitaciones. Por lo tanto, el diagnóstico de la aorta tampoco es tan simple. Eh, ¿Por qué? Porque con las herramientas que frecuentemente uno utiliza o tiene disponibles, no siempre vamos a lograr hacer un diagnóstico como tal. El electrocardiograma, que es lo más importante del electrocardiograma, claramente el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque me llega un paciente que dice que tiene un dolor retroesternal, que se le irradia cuello y le toma la mandíbula y le toma un electrocardiograma, tiene un síndrome coronario agudo, ok, tengo un claro diagnóstico diferencial, por lo tanto podría ser un descarte de patología aórtica, pero para complicarnos más todavía las cosas, un 8% de los pacientes, eh, un 8% de las disecciones tipo A se presentan con un infarto con supraespinal del STL, que ojo, siempre, aunque uno no debe ocupar la palabra siempre en medicina, pero uno siempre la sospecha cuando es un infarto de pared inferior. Entonces, y eso es principalmente porque la disección tipo A normalmente va llevándose la coronaria derecha, se va por el ángulo corto de la aorta, no por el ángulo largo. Entonces, habitualmente se va disecando y se come primero la coronaria derecha, ¿ya? Y es por eso que uno lo que va a esperar ver es si es que hay un síndrome coronario agudo, un infarto de coronaria derecha, no así de tronco o arteria descendente anterior o circunfleja, ¿ya? Entonces, mucho ojo, ese paciente que es súbito, transfixiante, que no te calza mucho con la historia de disección, o sea, perdón, de síndrome coronario agudo y tiene un infarto parainferior, también todavía puede ser que ese infarto parainferior sea en contexto de un síndrome aórtico agudo. De laboratorio, probablemente lo mejor que existe es el dímero D, pese que todavía no está recomendado por las grandes guías. Se ha demostrado en algunos estudios que tiene una sensibilidad tan buena como hasta un 97%, pero falla en los hematomas intramurales. No está listo para el prime time, digamos, no está listo para que uno pueda hacer rule out en relación al dímero D. Sin embargo, si yo estoy en un lugar de que tengo menos recursos y tengo un paciente de bajo riesgo y tiene un dímero D normal, la probabilidad de que tenga una disección aórtica o un síndrome aórtico agudo ya es mucho, mucho más baja. Yo creo que es un elemento extra a considerar. Del resto del laboratorio, la verdad que no mucho. La PCR se ha demostrado que se eleva, pero como todo cuadro inflamatorio, tal como en el infarto, tal como en la embolia pulmonar, así que no tiene ninguna utilidad, y lo único que también hay varios estudios que se correlaciona con gravedad. Entre más alto tu PCR, tienes más territorio sitiado, más sufrimiento de, ya sea de riñón, de ácidos intestinales, etc. Así que la verdad que no sirve de mucho. El fibrinógeno, como producto o subproducto de la coagulación, también tiene una sensibilidad similar al dímero, así que si quisieran pedir un fibrinógeno y tuviesen disponible, también podrían hacerlo, si es que no tienen otros métodos de estudio, por supuesto. Pero también saber que tiene sus limitaciones, ¿ya? Y cosas muy, muy, muy experimentales, que han habido un par de estudios en los últimos años, las calponinas y las metaloproteinasas, que en verdad no ni siquiera las tenemos disponibles en el laboratorio habitual. Así que solo saber por si es que algún día leen un paper que hable de eso. Oh, ¿qué le pasó? Ahí sí. Radiografía de tórax también tiene su mayor utilidad principalmente en los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Y ahora esto es interesante, en las disecciones aórticas torácicas, ¿ya? Sean tipo A, tipo B, un 88% de los pacientes tiene alguna anormalidad. Por lo tanto, el problema que tenemos es que no existe un signo clínico único, específico, que sea altamente sensible en relación a los hallazgos de la radiografía de tórax. Ahora, ¿qué cosas podemos ver? Podemos ver varias, la verdad, ¿ya? La más clásica de todas que conocemos, que es el ensanchamiento del mediastino, ¿ya?
podemos ver la imagen de doble contorno aórtico o el desplazamiento del halo de calcio en relación al contorno aórtico, ya, que en otras palabras no está hablando de la presencia de un falso lumen o un extra lumen, digamos. Presencia de derrame pleural, que por algún motivo es mucho más frecuente hacia la derecha. Derrame pericárdico, que sería muy raro ver un derrame pericárdico agudo en la radiografía, pero si tienen algún radiólogo que sea muy experto y con mucha imaginación, probablemente lo puedo pillar. ¿Ya? Y el problema de esto es que tiene mala concordancia inter e intraobservador. Por lo tanto, la radiografía de tórax, ¿cuándo nos sirve? Cuando está severamente alterada. ¿Ya? Cuando tenemos este paciente que tiene un intestino ensanchado, que se le ve el desplazamiento del halo de calcio. Me faltó poner ahí el hecho de que la horizontalización del bronquio derecho, ¿ya? Y tenemos un paciente con clínica, claro, suma elementos para decir este paciente puede tener un síndrome aórtico agudo, pero la presencia de una radiografía de tórax normal no permite hacer descarte de patología aórtica. Ahora donde nos gusta mucho más, ahora ya entramos en el buen terreno, el ecocardio transtorácico versus transesofágico. La sensibilidad depende de dónde lo lean, ¿ya? Los estudios más antiguos hablaban de un 60%, los estudios más modernos hablan de un 90%. Obviamente, como todo ultrasonido, siempre es operador dependiente, no es lo mismo que lo haga el cardiólogo ultra experto que el médico clínico que ocupa POCUS de manera ocasional. ¿Ya? Es mejor en el tórax para ver las disecciones tipo A, porque podemos ver la raíz de la aorta, podemos mirar el arco aórtico, mientras que las tipo B se nos pierden habitualmente en el tórax y las podemos volver a ver solamente a nivel abdominal. ¿Ya? La sensibilidad para la úlcera y para la disección no es tan buena, o sea, es menos buena que para el aneurisma. Obviamente la úlcera mucho más mala. El ecocardiograma transtorácico tiene una sensibilidad que hoy por hoy los estudios más modernos hablan del 100%, en la antigüedad, antiguamente se hablaba cercano a un 86%. ¿Para qué nos sirve? Para las disecciones tipo A y tipo B, ¿ya? Nos permite ver tanto la disección y el hematoma, es más mala también para las úlceras. ¿Cuál es la ventaja? El transtorácico altamente disponible, cada vez tenemos más disponibilidad del ultrasonido en el servicio de emergencia, mientras que el transesofágico menos disponible, pero es una muy buena herramienta diagnóstica en el paciente severamente enfermo, en el paciente severamente choqueado, que mi decisión es pabellón directo versus tomar el riesgo y llevarlo a una imagen, ¿ya? Y con respecto a las imágenes, obviamente es el AngioTAC, ¿ya? Pese a que hay algunos estudios que sin contraste puede tener una sensibilidad tan buena como un 94%, no nos gusta porque igual se les puede pasar y esto lo que queremos es 100% de sensibilidad. Hoy por hoy el AngioTAC es el gold standard del diagnóstico. ¿Por qué? Rápido, disponible, no invasivo. Podemos bajar pacientes críticos y en 2 minutos tenemos el diagnóstico. Si por algún motivo no pudiésemos hacer un escáner, por ejemplo, un paciente que tenga documentado anafilaxia al medio de contraste y la estabilidad del paciente lo permite, podríamos hacer una resonancia, ¿sí? La resonancia es buena para el diagnóstico, pero tiene el gran problema de que toma tiempo. Por lo tanto, ¿en qué paciente lo haríamos? En un paciente muy estable que quiero hacer el diagnóstico y que por algún motivo no tengo ningún otro método diagnóstico disponible. La angiografía, antiguo gold estándar, pero hoy por hoy tiene menos sensibilidad, sobre todo en relación a los hematomas. ¿Ya? Es muy buena para ver las úlceras y las disecciones, pero los hematomas pierden un poquito de sensibilidad y tiene el problema de que es invasivo y que está mucho menos disponible. En resumen, tenemos presentaciones variables y tenemos métodos diagnósticos o de estudio que no siempre están disponibles. Y ahí viene el gran problema de dónde vas a estar trabajando tú y de qué manera te puedes enfrentar más fácilmente. Score, la verdad que ninguno bueno por sí solo, ¿ya? Esta recomendación antigua de la CLS, que a mí me carga, la verdad, la odio, y lo único que les quiero decir que ahí eso que se puso en verde, básicamente es para que sigan teniendo miedo porque te dice que si no encuentras ningún otro diagnóstico diferencial importante, siempre debes seguir considerando la aorta. A la larga, a diferencia de todos los algoritmos, nunca entra en una parte que te dice, sí, la pudiste descartar 100%. Siempre puede seguir siendo la aorta y por eso que en algún minuto se nos va a pasar. Entonces, ¿cuál es la luz del túnel? ¿Cómo nos enfrentamos realmente al paciente con una disección aórtica? Lo primero y lo más simple que yo siempre le enseño a todos los residentes y los internos es esto. Dolor torácico más algo. Esa es la primera cosa que quiero que se acuerden. Dolor torácico con
dolor lumbar, dolor torácico con déficit neurológico, dolor torácico con dolor cervical, raro. Siempre estar pensando de que esto pudiese ser una aorta aguda. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de enfrentarse? Probablemente uno, motivo de consulta de riesgo, dolor al pecho, shock, síncope, déficit de perfusión. Cualquiera de esas cuatro cosas, meterse, ¿será esto una aorta? Y lo primero que tenemos que pensar es si este paciente es de riesgo. Más de 40 años, Marfan o todas las cosas aórticas, cirugía valvular, recambio valvular aórtico, aórtica bicúspide o un aneurisma aórtica conocido. Segundo, si el paciente tiene historia de riesgo, el dolor fue súbito, es intenso, es desgarrante, es irradiado, ¿ya? En otras palabras, el dolor que por gestal, por gustito, tú crees que puede ser una aorta. Y lo tercero, examen físico de riesgo. ¿Y qué cosas? Alteraciones de la perfusión, una isquemia de una pierna, de un brazo, isquemia medular, ¿ya? Hipotensión, shock nuevamente, asimetría de los pulsos, ¿ya? Presencia de nuevos soplos. Hallazgos al examen físico de riesgo. ¿Y qué hacemos con esto? Bastante simple. Entonces tomamos nuestro motivo de consulta, historia, factores de riesgo, examen físico. Tenemos, por algún motivo, un diagnóstico alterno evidente, ¿ya? Si tenemos un diagnóstico alterno evidente, como veo el paciente, tiene un dolor súbito, oculto, está simétrico, le tomo una radiografía, tiene un neumotórax, listo, se acabó, no es la aorta, ¿ya? No sigo pensando. Pero, ¿qué pasa con lo siguiente? Si no tengo un diagnóstico alterno, tengo dos opciones. Algunos dicen, tengo un paciente que le duele el pecho y tiene Marfan, pero no tiene nada más, sigamos buscando otras cosas, pero sigamos considerando la aorta. Pero si este paciente que tiene un dolor al pecho, pero que tiene un Marfan y que además tiene factor de riesgo en la historia, como que el dolor fue súbito, ese paciente ya tiene más de dos factores, en otras palabras, historia, factores de riesgo, Marfan, cirugía aórtica, etcétera, o examen físico. Con más de dos o más, mejor dicho, deberíamos inmediatamente ir a estudio expedito dirigido en la aorta, ¿ya? O lo otro, la gestal, porque tú a veces vas a tener un paciente que no tiene nada más que el dolor por sí solo, y tú dices, ¿sabes que esta historia es clásica de aorta? Y ese paciente que, por mi gestal, yo creo que realmente puede tener una disección aórtica, debo ir rápidamente a estudiar, ¿ya? Y en eso, estudiar, elegir el estudio correcto que podamos tener de manera dirigida lo antes posible, ¿ya? Como mensaje final, siempre tenganle miedo a la aorta porque la aorta nos va a traicionar. Siempre nos va a llegar el paciente con dolor no súbito, sino que dolor que se fue instalando durante algunos días, que ahora le duele el pecho y le duele tal vez un poquito la espalda, pero no es ese dolor desgarrante, que no está hipertenso, ¿ya? Y que finalmente sí va a tener la disección aórtica. Así que la aorta nos va a engañar. The aorta will fuck you up, como dice Billy Malone.